Temperaturas por sobre los 47 grados en países como Estados Unidos, Italia o España y en sensación térmica de más de 66 grados en algunos sectores de Asia. Una emergencia climática que tiene en alerta a la población, las autoridades y a la comunidad internacional. Los expertos coinciden en que tenemos que aprender a convivir con esta situación, pero que también podemos ayudar a mitigarla. ¿Cómo aportar desde la sociedad civil a las soluciones a este problema? Lo conversamos aquí en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad. Como escuchaban en la introducción, vamos a hablar sobre el cambio climático a partir de todo lo que está pasando a nivel mundial y de las noticias que nos hemos enterado todos los días, y ha sido algo que ha permanecido en las últimas semanas. Y para hablar de eso estamos con Magdalena Valdés, que es directora ejecutiva de Bosco. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, gracias, y muchas gracias por la invitación. Bienvenida, ya vamos a explicar lo que hacen ustedes en Bosco. Y también estamos con Gonzalo Melej, que es de Chile Sustentable y específicamente encargado de descarbonización de esta organización. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias también por el espacio. Bienvenidos y bienvenida, Magdalena. Y queremos empezar hablando sobre el diagnóstico y desde la perspectiva de sus especialidades, ¿cómo ven lo que ha pasado en las últimas semanas? Que algo que ya se venía a venir, que lo habían advertido los especialistas, pero lo estamos viendo en concreto, ¿no, Magdalena? Así es, o sea, mira, esto es algo que ya se viene arrastrando de tanto tiempo, son tanto los diagnósticos y trasdiagnósticos por tanto tiempo, que la verdad es que hoy simplemente estamos viendo algo que ya sabemos que va a seguir pasando y se va a seguir acentuando. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Comparto con lo que dice Magdalena, y yo creo que lo más preocupante es que si bien los científicos advirtieron hace muchos años las consecuencias del cambio climático, hoy en día lo estamos viendo. Ya somos un poquito víctimas del cambio climático todas las personas, pero todavía no se ve que las soluciones avancen a la rapidez que debiesen avanzar. Y eso yo creo que es lo más preocupante. Y Magdalena, ¿cómo ves tú de si estamos preparados o no como sociedad también? Porque esto nos afecta a todos. Si bien hay especialistas que están investigando y también organizaciones como en las que ustedes están, que están haciendo cosas concretas como para mitigar esto, porque es muy difícil ya revertirlo, pero sí mitigarlo. ¿Cómo es lo que podemos hacer nosotros como sociedad en torno a esto? Uf, qué pregunta, porque la verdad es que yo creo que hace tanto tiempo deberíamos haber empezado a actuar. Ese como sociedad suena tan vago, tan ambiguo, ¿no? Tan poco tangible, tan como es otro, como si la sociedad fuera otra. En la sociedad la componemos todos, ¿cierto? Entonces, cuando decimos como sociedad, ¿cómo lo afrontamos? Yo creo que hay un tema individual, sin duda. La suma de individualidades finalmente va haciendo algo distinto a suma de individualidades, sino que se puede transformar en algo mayor, ¿cierto? Y por otro lado, incluso esa suma de individualidades puede llegar a incidir en la política pública, que yo creo que es por lejos, quizá, no sé, ahí corrígeme tú, si estamos de acuerdo, pero la verdad es que yo creo que la política pública, la política en mayúscula, es la que tiene que tomar las directrices y asumir que este es un problema que es importante, es grave, es de largo plazo. Por lo tanto, la política también tiene, creo yo, que mirar con un objetivo distinto, que es muchas veces lo que se le critica a la política en minúscula, que va de 3, 4, 5 años en 5 años. Acá tenemos que mirar el largo plazo, y esa es la clave. Y tú, que trabajas, Magdalena, en estos temas y que también estás rodeada de gente que seguramente también es sensible a estos temas, ¿cómo ves la urgencia que tienen? ¿Cómo ves la sensación? También es súper importante. Y también si las autoridades con las que tú puedas tener contacto están comprometidas con este tema, están preocupadas, ¿cómo lo ves en el día a día? Bueno, pasa algo, yo creo que es que las organizaciones o la gente que trabajamos en empresas, organizaciones vinculadas a estos temas, sentimos como un cierto aliento porque estamos rodeados de gente que habla de estos temas, o sea, entonces, y que están preocupados de justamente estos temas. Entonces, yo creo que hay una cuota de optimismo siempre, porque sabemos que cada vez somos más. Y cuando se ve que hay organizaciones o empresas o que cada vez hay una tendencia incluso cosas tan tangibles, tan sencillas, pero como tener más seguidores, digamos. Cada vez este tipo de temas tienen más seguidores, hay gente más interesada en saber. Entonces hay una cuota de optimismo, pero yo creo que la temática, la problemática es tan grande que necesitamos mucho más que eso, más que eso.
Gonzalo, Al Gore hace mucho tiempo dijo que al 2050 iba a pasar esto, ¿no? Que se iba a calentar el planeta, hizo muchas advertencias con datos concretos, también aliándose con muchas personas. ¿Estamos viendo eso ahora? ¿Se está adelantando esto? ¿No lo vimos venir tan rápido? O sea, yo creo que estamos empezando a verlo ahora. Y no solo ahora, sino que hace un par de años atrás. Recordad que aquí en Chile llevamos 12, 13 años ya de una mega sequía que ha arrasado con los sistemas agrícolas y cómo viven las personas, sobre todo en el sector rural. Entonces, es algo que está empezando a verse hace unos 10, 15 años y que cada año que pasa se está acentuando más los daños en el fondo. Estamos siendo... cada año que pasa, cada grado que aumenta la temperatura o cada décima de grado que aumenta la temperatura genera peores daños en la naturaleza. Entonces, a medida que pasen las décadas, los impactos van a ser cada vez más graves, más pronunciados. Entonces creo que no está empezando ahora, empezó hace unos 15 años atrás. Y lo que más puede preocupar es que de aquí a 10, 15, 20, al 2050, que es el año crítico, donde todos los científicos ponen como año crítico, o sea, podemos seguir aumentando la temperatura 1,5 grados más, que sería muchos hablan de un caos ecosistémico. Yo creo que todavía estamos a tiempo de generar algunas políticas públicas que nos ayuden a mitigar esos impactos para no llegar a un punto muy crítico. Pero estamos viendo unos impactos bien pronunciados ahora que si seguimos por este camino, van a verse cada vez peores en los siguientes años. Magdalena. Quiero complementar una cosa porque tú dices algo que es muy cierto, que es como un caos, es como una situación ecosistémica. Y no se nos olvide que el ser humano es parte de los ecosistemas. Totalmente. Somos completamente parte de los ecosistemas. Y las consecuencias del cambio climático, cuando uno habla de pasar una barrera, así como, ¿qué significa superar un momento límite, un punto crítico? Traspasarlo. En última instancia, y creo yo que es lo más relevante, eso es sufrimiento humano, digamos. Que ya lo estamos viendo, porque como el cambio climático se expresa de manera desigual, o no es un solo gran bloque que aumenta o empeora, sino que hay zonas donde ya lo están viviendo de manera más exacerbada y otras más lento, ¿ya? Pero lo que se va produciendo finalmente, además del colapso de los ecosistemas, que duele, porque nosotros mismos somos los que los disfrutamos y que los gozamos y que somos capaces de encantarnos con ello, con todo lo que es la naturaleza. En última instancia, creo yo, y eso es lo más importante, es sufrimiento humano. Son crisis que repercuten sobre la vida de las personas, en términos de alimentación, de tener que sufrir el calor. Exacto, son consecuencias para el ser humano. Y puedo comentar algo... Sí. Que justo con respecto a eso, yo ahora último estaba leyendo sobre las noticias de las olas de calor en Europa, y la Organización Meteorológica Mundial advirtió que las olas de calor no solamente generan como incomodidad por sentir calor, sino que además aumentan las probabilidades de sufrir paros cardíacos a las personas, e incluso el año pasado la estimación es que más o menos 60.000 personas en Europa murieron a causa de las olas de calor. Entonces, lo que dice Magdalena es súper importante, porque nosotros, como porfiados de seres humanos que somos, no nos damos cuenta de lo que nos advierten hasta que nos empiezan a pasar. Y sobre todo cuando nos afectan la salud. Cuando vemos que nos impacta en la salud, empezamos a decir, era verdad. Me puedo morir. Me puedo enfermar. Entonces ahora estamos empezando a ver todas esas consecuencias. Ya no es solamente que el árbol ya no es verde, sino que está café. Sino que ahora estamos viendo niños enfermos, gente muriéndose. Está siendo súper estresante andar por Santiago con mucho calor. En Europa, me imagino, ahora están sufriendo las temperaturas. Entonces... Y las crisis alimentarias asociadas, los embarazos se hacen más difíciles. Hay un montón de literatura ya, la ciencia en el fondo levanta información constantemente de cosas que van más allá de lo intuitivo, porque es intuitivo casi decir, oye, el calor le hace mal a las personas, un calor extremo le hace mal a las personas. Claro. Y en ese sentido, ¿qué les pasa a ustedes que están muy inmersos en estos temas cuando hay gente negacionista, que incluso autoridades, lo vimos con Donald Trump y otras autoridades, donde niegan el cambio climático y no lo responsabilizan al ser humano sobre esto? ¿Qué les pasa a ustedes, por ejemplo, en Chile Sustentable?
Lamentablemente siempre uno se va a encontrar con gente negacionista a toda escala, desde un ciudadano común y corriente hasta una persona, autoridad pública. A mi parecer es lamentable. Sobre todo, más preocupante es cuando personas que están llamados a tomar decisiones se manifiestan públicamente en contra o que no creen en el cambio climático, porque en el fondo, hoy en día ya negarse al cambio climático es como negarse a lo que uno está viendo, porque hoy día no es solamente un paper científico que te dice va a aumentar la temperatura y va a ser muy incómodo, sino que estamos viendo como las consecuencias del cambio climático. Temperaturas, lluvia, sequía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son tomadores de decisiones los que están un poquito negacionistas, hace muy preocupante porque son justamente los tomadores de decisiones los que tienen que estar convencidos de que el camino hacia adelante es enfrentar el cambio climático, porque si es que no vamos a llegar a un momento en que, o sea, mucha gente va a morir, sobre todo la gente más vulnerable, lugares van a estar invivibles, el alimento que decía Magdalena, los bosques, los ecosistemas, etcétera, etcétera. ¿Y podría significar, Magdalena, que tú decías que hay mucha gente que está como muy sensibilizada con estos temas? Podría ser un retroceso también, si es que hay autoridades o líderes de opinión que hablan al contrario. Yo creo que dentro del espectro social siempre va a haber de todo, digamos. Creo que es parte de la naturaleza del ser humano que hayan discrepancias, etc. Por supuesto que no celebro que existan ese tipo de extremos, el negacionismo. Yo creo que dentro del negacionismo también hay un tema que es particularmente sensible, que es porque ya, como tú bien lo dices, la mayoría de la gente ya lo percibe. O sea, es visible el cambio climático. Es evidente que si uno hace una memoria, menos mal el ser humano tiene memoria para 10 años atrás, etc. Entonces podemos decir, bueno, ¿era distinto? Sí, era distinto. O 15 años atrás, o cuando yo era chica, etc. Lo importante es que hay gente, en el fondo, que cree que, si bien percibe el cambio climático, no cree que sea por efecto humano. Claro. Y ahí está el problema. Entonces, frente a eso, nos quedamos de brazos cruzados. O sea, porque no es culpa nuestra, son los ciclos de la naturaleza, ¿cierto? Y sí, está todo cambiando, pero es ciclo de la naturaleza. Eso no puede ser. O sea, la repercusión, digamos, es muy grande. Y como tú dices, el eco que puede llegar a ser, en ningún caso es virtuoso, digamos, entra dentro de un círculo vicioso. Yo creo que igual, en todo caso, yo en ese sentido, como en términos de información, por lo menos... lo que veo es que cada vez hay más conciencia. Y si bien es cierto y es muy desilusionante que existan líderes que tienen todavía un arrastre importante, digamos, en el mundo, y sobre todo de países tan relevantes como Estados Unidos, es frustrante. También creo que más allá de lo que ese líder crea, igual siguen creciendo, digamos, y avanzando, qué sé yo, desde las empresas, las organizaciones, las fundaciones, etcétera, que siguen tirando el carro hacia el lado contrario al que incluso va su líder. Es interesante eso, y los medios de comunicación yo creo que también tienen un rol muy importante para difundir también todas estas cosas. Quería entrar en las soluciones y cómo nos adaptamos a esto, porque la mayoría de los expertos hablan de que esto llegó para quedarse, ¿no? Y como tú decías, al 2050 hay un punto crítico, y algunas de las consecuencias de los efectos del cambio climático, en un documento de Universidad Católica habla del aumento de las temperaturas, que ya lo estamos viendo, el cambio en los niveles de precipitaciones, ¿no? Que se precipita, lo vemos en India hoy día, que hay unas lluvias inmensas que están haciendo estragos, también derretimiento de los glaciales, la acidificación de los océanos, la alteración de los productos de cosecha, ¿no? Lo que tú hablabas del tema alimentario. ¿Qué podemos hacer como sociedad, desde la sociedad civil también, para poder mitigar esto, Gonzalo? A ver, creo yo, primero que los impactos del cambio climático son muchos y muy variados. ¿Ya? Hay algunos que lamentablemente como individuo de repente nosotros pensamos que es muy, muy lejos y no podemos hacer mucho para solucionar algo así porque queda muy lejos. Creo yo que hay cosas que como individuos son con una cuota de voluntad uno puede ayudar harto a estas soluciones de mitigación de gases de efecto invernadero. El primero es la manera de transportarnos, creo yo. El transporte de aquí a un par de años más yo creo que va a ser el principal sector o el responsable de la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Una vez que se retiren los combustibles fósiles, que hacia allá va el camino, el transporte va a tomar ese camino. Y en el transporte hoy en día estamos viendo cómo
estamos incentivando un recambio tecnológico de autos contaminantes a autos no contaminantes, cero emisiones. Eso es una medida de mitigación, disminuir emisiones, pero no es la mejor medida en términos de adaptarse al cambio climático, puesto que hay un uso de espacio, un tema de áreas verdes, que las calles le quitan espacio a áreas verdes en el fondo. Entonces, decidir cómo transportarse directamente, si yo me muevo en auto, me muevo en transporte público, me muevo en auto, me muevo en bicicleta, ya una medida directa que yo como individuo puedo decidir para poder aportar a mitigar o adaptarme al cambio climático. Eso es el número uno. Y además hay otras alternativas, creo yo, uso de agua, qué tipo de alimento consumo yo. Si hoy en día está cada vez más a la luz estudios que demuestran cómo consumir una dieta cargada en carne tiene una directa relación con una gran emisión de gases de efecto invernadero en comparación a una con más cargada más hacia las plantas. Por ahí yo creo que son las principales actitudes o acciones que yo como individuo puedo hacer para enfrentar el cambio climático. Después viene una escala más de sociedad, política pública, que decía Magdalena, que es como nosotros como sociedad nos organizamos para que nuestra sociedad sea menos emisora o esté más para el cambio climático. Ya tiene que ver una escala política pública, país. Pero como individuo yo creo que yo identificaría la manera de alimentarnos, la manera en que nos transportamos, como principales medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Ya te vamos a preguntar sobre lo que están haciendo en la carbono neutralidad, para que lo veamos. Magdalena, ustedes, aprovechando para contarnos qué es Bosco, qué es lo que están haciendo y también cómo eso puede ayudar a mitigar el cambio climático. Súper. Mira, Bosco es... nosotros lo que hacemos, digamos, es una empresa y fundación. Estamos justo ahora, así que aprovecho de contarlo. Sí, estamos en un proceso de ser ambas entidades, digámoslo así. Lo que hacemos y la razón por la que partimos fue, digamos, por hacer estos bosques Miyawaki, que son bosques de crecimiento acelerado. Bosques de bolsillo también. Sí. Bosques de bolsillo, bueno, incluso hay gente que hablan de los boscos. Son bosques de crecimiento acelerado, son bosques nativos. Por lo tanto, son una forma, de alguna manera, de restauración ecológica, de devolverle al ecosistema sus propias propiedades, llamémoslo así, a partir de vegetación exactamente del lugar donde se instala cada uno de estos bosques. Y tienen la particularidad de crecer rápido porque Akira Miyawaki, que era un hombre, un japonés, un botánico, biólogo, muy sabio, se le ocurrió esta técnica y cómo hacer que este bosque, además de ser sustentable, una palabra media manoseada, pero en el fondo quiere decir que debiese ir yendo en la dirección de cada vez ser más autónomo, ¿cierto? Y no tener que necesitar riego, por ejemplo, en el caso... además de esto sustentable, le devuelve a la naturaleza de ese lugar ciertas propiedades que permiten que se transforme en un refugio de biodiversidad. Así que eso es lo que hacemos en Bosco, todo esto bajo un paraguas mayor, que es el de la restauración ecológica, que también estamos entrando en esos temas, del paisajismo también regenerativo, pero en el fondo tenemos esta punta de lanza que es bien bonita y que es muy atractiva para la ciudad. Y es interesante ahí, porque yo lo sé porque hicimos una nota que la pueden ver en www.basepublica.cl, que está muy interesante, y tiene que ver con la preparación también del lugar donde se va a hacer el bosque y también cómo eso ayuda a la humedad, por ejemplo, y otros factores que son parte de la mitigación que se puede hacer para el cambio climático. Sí, exacto. O sea, mira, hay como una pregunta detrás de estos bosques Miyawaki. Es, ¿qué habría aquí en este lugar si no hubiese existido intervención humana? Perfecto. Entonces, cuando tú tienes ya una respuesta y tú dices, aquí hay un ecosistema que contiene estas plantas que se asocian a tales y tales animales, insectos, fauna, fungas, etc. Lo que nosotros hacemos es intentar responder. Lo que sucede es que frente a esa pregunta, muchas veces vamos a tener, no siempre, y nosotros vamos a ir a responder siempre cuál es el ecosistema de referencia. Muchas veces es un bosque. No siempre, pero hay veces que es un bosque. Y cuando es un bosque, por ejemplo, para poner el ejemplo concreto y más lindo, quizás más llamativo, ¿cierto? Dentro de lo que hacemos, cuando el ejemplo es un bosque, supongamos el bosque esclerófilo de aquí de la zona central, vamos a tener que nutrir el suelo hasta llegar a un cierto porcentaje de materia orgánica que simule un poco las condiciones de cómo sería ese bosque, ¿ya? Tenemos que nutrirlo, tenemos que darle soltura, los suelos son oxigenados. Cuando uno camina en un bosque, pensemos en los bosques del sur,
son bosques o es un suelo como acolchado. Como vivo. Claro, están las Está hojas, respirando ese suelo. Tiene oxígeno. ¿Y por qué? Porque necesita tener oxígeno para alimentar, oxigenar también a toda esa naturaleza, porque es una parte de la naturaleza que está en el suelo, toda esa vida que está en el suelo. Entonces tratamos de imitar también esa situación, digamos, de oxigenación, de contenido de materia orgánica. Y además, y quizá la clave, es la selección de las especies. Decía Akira Miyawaki, habla de la vegetación natural potencial. Claro, no es por poner cualquier... No es cualquier planta nativa, no podemos recurrir a plantas nativas del sur o del norte. Ahora del norte quizá algunos lo están hablando porque es una forma de adaptación también. Pero en estricto ocupan rigor, menos cuando agua. es restauración ecológica, nos atenemos a la flora nativa del lugar para que haga una contribución al ecosistema completo. Se simula esa selección de especies y se ponen en alta densidad. Y el resultado final de todo esto es que este sistema, y aquí viene como la conexión con lo que estamos hablando, crece rápido. Y que una planta crezca rápido significa, entre otras muchas otras cosas, y todas las virtudes que tiene el hecho de ser un bosque, que capta carbono rápido. Entonces ahí está como el meollo de la contribución de los bosques Miyawaki insertos en la ciudad. Esa captura de carbono, esa retención de las partículas contaminantes que están rondando en el espacio, digamos. Y eso súmale lo hermoso del paisaje, de tener un bosque quizás en lugares donde Así es. no hubiéramos pensado que podría haber. Exacto. Gonzalo, vamos a la carbono neutralidad. Explícanos un poquito de qué se trata eso y en Chile Sustentable es tu misión, ¿no? Estás encargado de la Así es, descarbonización en parte, en Chile sí. Sustentable. La carbono neutralidad es un compromiso que se adoptó en el mundo en el Acuerdo de París al año 2015, que básicamente lo que dice es que lo que nosotros emitimos a la atmósfera sea igual a lo que absorbemos. Y ahí muy relacionado a lo que hace Bosco. En la Tierra existen sumideros de carbono que básicamente son áreas que son capaces de absorber dióxido de carbono en la atmósfera y retenerlo almacenarlo en el fondo. En eso son los bosques, por ejemplo, humedales, entre otros ecosistemas. Entonces, la carbono neutralidad lo que dice es que lo que nosotros emitimos sea igual a lo que absorbemos. Chile se comprometió ahora por ley, lo cual es una muy buena noticia, que se promulgó el año pasado, el año 2022, que al año 2050 seremos un país carbono neutral. Eso es un ejemplo de lo que hablábamos recién de una política pública que le da una ruta a seguir a mi país. Nuestro país va a avanzar ahora hacia la carbono neutralidad, por ende todas las decisiones que nosotros tomamos de aquí en adelante tiene que tener en vista esta meta. Ambiciosa, pero lograble, creo yo. En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando con Chile Sustentable hace 8 o 10 años, es que para lograr esta carbono neutralidad lo más importante, lo más urgente es retirar los combustibles fósiles de nuestra generación eléctrica, de nuestra matriz eléctrica. Hoy en día la producción en base a carbón de electricidad es responsable entre un 20 y un 25% de todas las emisiones de nuestro país, ¿ya? Por ende, para avanzar a la carbono neutralidad es urgente que este carbón se retire de aquí al 2030, ponemos nosotros. Hoy en día existe un acuerdo voluntario entre las empresas y el Estado que al 2040 se retirarán estas termoeléctricas. Nosotros creemos que puede ser antes. Y eso hay que reemplazarlo por algo, ¿no? Por energía renovable. Perfecto. Nosotros estamos en el camino de que este carbón se puede reemplazar por energía renovable. Ya vamos en camino hacia eso, creo yo. Hoy en día se han retirado 8 termoeléctricas de las 28 que operaban al año 2018. Y hay otras 12 que están con compromiso de cierre o con disposición de cierre al año 2025. Por ende, solamente querían 8 sin fecha de cierre al 2030. Y después de eso hay que seguir mitigando otros sectores como el sector transporte que decía anteriormente, el sector industrial, la construcción, el sector residuos que emiten también gases de efecto invernadero, y hay distintas maneras de poder mitigar esos gases para llegar a una carbono neutralidad al año 2050. Y ustedes de Chile Sustentable, ¿cuál es la energía renovable que más le hace sentido por la geografía del país? También tenemos mucha diversidad acá también, porque está la solar, está la eólica. ¿Cuál ustedes creen que es la más eficiente también para las características que tienen? Por temas de inversión y de disponibilidad de un recurso privilegiado, yo diría que la solar
es la más, hoy en día, la más costo eficiente de producir aquí en Chile. Y la eólica también, en segundo plano. Ahora, toda industria mal planificada podría generar un impacto irreversible en los territorios. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros de Chile Sustentable también, no es solamente aquí llegar y reemplazar carbón, metamos renovable a costa de todo. Y saquemos los territorios, desplacemos bosques, desplacemos comunidades. No es tan simple como eso. También tiene que haber un proceso de evaluación ambiental por detrás que sea capaz de compatibilizar una industria no contaminante con los requerimientos ecosistémicos, con los requerimientos de las comunidades. O sea, es clave. Si es que nosotros queremos tener realmente buenas decisiones de adaptación al cambio climático, no basta solamente lo que decía antes, no basta solamente con dejar de emitir gases de efecto invernadero, sino que es necesario tomar decisiones de cómo queremos planificar nuestro modo de vivir para que sea sustentable y de forma amigable, pongámosles, con nuestro entorno, tanto natural como con las personas que ahí habitan. Magdalena, tú hablaste en un momento de las políticas públicas, ¿no? De cómo también el Estado se hace cargo también de esta problemática. ¿Nunca han planteado de que los bosques Miyawaki sean una política pública? Porque también ayudaría mucho, o sea, a que pudiera hacerse algo mucho más oficial, si es que realmente resulta, como dices tú. No sé si alguien lo ha planteado, pero sí están saliendo iniciativas, digamos, que van hacia allá, digamos. Vamos a dar una idea. Digo, mira, en Europa cada vez hay más bosques urbanos realizados bajo esta metodología Miyawaki por todo lo que implica ese factor que es muy humano, entre comillas, que es el del crecimiento acelerado. A la naturaleza le da lo mismo 20, 10 o 30 años más a la naturaleza. Es a nosotros a los que nos importa. O sea, a nosotros nos llama mucho la atención que una planta o que un bosque, en este caso un bosque nativo, crezca rápido frente a nuestros ojos. Entonces, en ese sentido, en Europa, ese es el punto. En Europa, el ser humano, digamos, tiene afinidad con eso, porque esos son nuestros tiempos de vida, ¿cierto? Y cada vez están habiendo más iniciativas, como te decía, en la India está lleno de bosques Miyawaki por distintas razones. En Japón, ¿para qué decir? Sí. Y llegó a Europa y ahí entonces ya nos empieza a llegar más la noticia a nosotros. Y aquí en Chile ya están habiendo, nosotros vemos cómo ha ido esto tomando un impulso que es alentador, digamos, que es esperanzador, que es una buena noticia para todos, para los ecosistemas, pero también para las personas. Nosotros lo vemos como hay cada vez más interés. Hay iniciativas también, al menos en el gobierno regional metropolitano de aquí, de Santiago, de hacer bosques Miyawaki, de plantar, de ir, además, y esto es súper importante, además de intentar ubicarlos, intencionar esa ubicación, y por eso es que nosotros también ahora queremos ser fundación, y vamos a tener una línea de fundación, intencionar esto en los lugares que realmente lo necesitan. Claro. Porque el tema del calor, de esas olas de calor, finalmente en la ciudad se expresan mediante islas de calor. La ciudad en sí misma es un bolsón de calor, pero dentro de la ciudad está lleno de irregularidades, de desigualdades en torno a ese calor que se vive. Entonces también estos bosquetes que se pueden ir haciendo en espacios residuales o no residuales, también centrales, de parques, plazas, etcétera, pueden ir siendo también un factor para ir generando una cierta equidad verde, ¿cierto? Y no sé si es el caso de Bosco, pero sí lo he visto en otras iniciativas parecidas donde también se involucra a la comunidad, ¿no? Se involucra a la comunidad, que son los que plantan los árboles, que cuidan después también esos espacios. Sí, completamente. Mira, cuando una persona se involucra en un proceso de, en este caso, nuestro, digamos, crear un bosque Miyawaki, lo que tú estás haciendo con esa persona es, sin decírselo, estás haciendo educación ambiental. Adultos, niños, adolescentes, jóvenes, lo que sea, ¿ya? Estás haciendo automáticamente educación ambiental. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a cuestionar. Primero que nada es hacerse la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Es un bosque, pero ¿cómo un bosque? Sí, con esta cantidad de especies. A ver, pero ¿cuáles son las especies? Dígame esta. Entonces inmediatamente está aprendiendo. Conocimiento. El conocimiento lleva de a poco al apego. Si una comunidad que vive en torno a una plaza, que tiene en este caso un bosque Miyawaki, y ya conoce las especies, las empieza a reconocer también. O sea, si es que tiene la suerte de salir, digamos, a, qué sé yo, al parque metropolitano o a ir a la naturaleza, dicen, mira, yo planté un corontillo y ahora este es un corontillo, pero aquí está
en situación crítica, se está muriendo, allá está bien, está sanito, está cuidado por nosotros. Entonces también se fomenta, después del conocimiento, del apego, el cuidado. Y eso es lo que buscamos también. Sí, quería complementar que Magdalena tocó un tema de las islas de calor, que es lo que se le llama la ciudad en el fondo. Súper interesante porque el aumento de la temperatura en la Tierra, ¿no es cierto?, va aumentando. La percepción puede ser al aire libre, no sé, de 36 grados Celsius, pero en mi casa, en un lugar donde no hay áreas verdes alrededor, puede ser de 42, 43, 45. Es mucha diferencia lo que hay entre una ciudad de cemento, puro cemento, versus un área donde natural. Entonces ahí vuelvo a recoger un poquito la pregunta que tú me decías ya antes, ¿cómo podemos adaptarnos a este cambio climático? Otra medida es aumentar las áreas verdes en las ciudades. Y ese acto va a ayudar mucho a que toda esta percepción del calor, o sea, ya no perciba los 40 grados Celsius, sino que empiece a percibir 38, 37 o menos. Eso, y por otro lado, mejorar la aislación en las viviendas. Aquí en Chile tenemos, sobre todo con las viviendas que fueron construidas antes del 2000, antes de los años 1990, tienen una pésima aislación. Y muchas veces son viviendas con malas terminaciones, donde se fuga el aire en invierno o cosas así. Es importante también para la familia, para las personas, mejorar la aislación de sus casas para poder no ser víctimas de este calor infernal en verano, pero también del frío en invierno. Entonces recojo tu pregunta anterior de cómo poder adaptarnos. Estas dos medidas también se me vienen a la cabeza ahora. Perfecto, bueno, queremos agradecer a Magdalena Valdés, directora ejecutiva de Bosco, y también a Gonzalo Melech de Chile Sustentable por acompañarnos y por también plantear soluciones, que es uno de los objetivos de este programa Comunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Ricardo. Pero y a todos los que nos acompañaron a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube, les agradecemos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.